Bueno, vemos. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Sí, a veces tarda un No, poquito. yo creo que lo mejor es empezar. Recién hablábamos con Carlos que él tiene cosas preparadas, pero que también está bueno que vayamos preguntando, interrumpiendo y consultando lo que querramos. Igual se sumó más gente. Sí, acaba de entrar alguien más. Así que Valeria bueno. Soledad. Empecemos. Hay un micrófono abierto que está haciendo eco, no sé si... El de María Laura puede ser. A ver, María Laura, si te silencias. A ver. Bueno, empezamos. Bueno, estamos. Empezamos cuando quieran, Carlos, cuando quieras, toma la palabra y empezamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar participando de esta reunión que, bueno, en conmemoración de los 45 años del último golpe cívico-militar. Yo, además de ser integrante del equipo argentino de antropología forense, hace ya 14 años que trabajo y soy parte de la unidad de búsqueda y la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense. También soy profesor de historia, así que para mí es un placer estar hablando con futuras y futuros colegas en este sentido. La charla, yo, como le decía a Lorena y a Gisela, nosotros por lo general presentamos un PowerPoint en donde contamos la historia del equipo argentino de antropología forense, no solamente la historia, sino también los trabajos que se vinieron realizando en estos 37 años. Así que si en el medio de la charla ustedes me quieren hacer alguna pregunta, bueno, háganla. La verdad que a mí particularmente me gusta más que este tipo de charlas sean bastante interactivas, que en la cual también los que están participando como oyentes puedan participar y preguntar las veces que sea necesario, porque me parece que es más enriquecedor este tipo de charlas, más que si esperamos a último momento para hacer las preguntas. Así que tengan la libertad, digamos, que si en algún momento de la charla quieren hacer alguna pregunta, háganla, y bueno, trataré en principio de poder contestársela. Bueno, como le decía, yo hace ya 14 años que trabajo en el equipo argentino de antropología forense, y la idea ahora es, les voy a compartir un PowerPoint para contarles un poco de qué se trata el equipo. Vamos a ver si esto funciona. ¿Dónde está la presentación? Creo que está acá. Avísenme si se ve bien. Yo no estoy viendo no estoy viendo la pantalla del Meet porque tengo abierto el PowerPoint, así que cualquier cosa me dicen. Bueno, vamos a arrancar hablando un poco de historia, así que me parece que es interesante y aparte nos ayuda a poder entender los sucesos de lo que fue el golpe de Estado del 76. Como ustedes saben, digamos, durante la década del 60 y durante la década del 70, no solamente en Argentina, sino también en América Latina en su totalidad, sucedieron algunos hechos que no podemos dejar pasar. Uno de ellos es lo que fue la Revolución Cubana, ¿sí?, en 1959, que fue
para muchos militantes de la década del 70 y muchos militantes de la década del 70, un faro, ¿sí?, para llevar adelante un proceso en sus distintos países. Recordemos sobre todo que en Argentina, si nosotros revisamos la historia, sobre todo la historia del siglo XX, vamos a encontrar que en realidad nuestra historia está basada en que hubo más golpes de estados que gobiernos democráticos. Y esto va a sentar un precedente en lo que es la década del 60 y la década del 70. ¿Por qué? Porque aquellos chicos que por ahí, durante el 40 o durante el 50, digamos, vivieron estos sucesos en donde había un golpe de Estado, un gobierno democrático, un golpe de Estado, un gobierno democrático, van a ser los principales, ¿sí?, sujetos que van a llevar adelante un proceso de militancia política que no se estaba viviendo hasta ese momento, ¿sí? O sea, una de las cosas que van a plantear es generar un proceso de militancia en donde su idea era generar un proceso de liberación nacional en Argentina, como también va a suceder en distintas partes del mundo y Latinoamérica. Cuando yo le decía que la Revolución Cubana fue un faro, digamos, fue un proceso que de alguna forma iluminó a estos jóvenes, es porque ellos pretendían que en sus distintos países, sobre todo en Argentina, que se genere un proceso revolucionario, un proceso hacia el socialismo en nuestro país, y por eso es que llevaron adelante ese tipo de militancia en la década del 60 y en la década del 70. Digo 60 porque en los 60 fue donde se empezaron a organizar este tipo de partidos políticos, ¿sí? Sobre todo a mediados del 60, 65, 66, 68, 69, entre el 68, bueno, tenemos el Mayo francés, que también, digamos, fue un hito a nivel histórico, a nivel mundial, sobre todo en los movimientos de las juventudes, y en el caso de Argentina tenemos el Cordobazo como también un hecho importante, en donde no solamente en ese lugar, en Córdoba, hubo una participación del movimiento obrero, sino que también hubo una participación de los jóvenes. A partir de ese momento es donde la juventud y el movimiento obrero se juntan, se unen y empiezan a llevar adelante un proceso político diferente del que se venía llevando adelante en nuestro país, ¿sí? Como bien le decía, y hablábamos de arrancar, bueno, mañana se cumplen 45 años del golpe de Estado del 76, que a diferencia de otros golpes de Estado en Argentina, el nivel de represión, de abuso hacia los derechos humanos, fue muy, muy, muy grave, cosa que con otros golpes de Estado que se había vivido en el país, esto no ocurría. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, porque nosotros, siempre que hablamos del golpe de Estado, hablamos del 76. Pero también hay que tener en cuenta que previo al 76, entre el 74 y el 75, funcionaba grupos paramilitares, ¿sí?, en Argentina, en donde se perseguía, se torturaba y se asesinaba a los distintos militantes políticos. Esa asociación paramilitar de la cual le estoy hablando se llamó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, ¿sí?, que funcionó en lo que era el Ministerio de Acción Social, de la mano de López Rega, que se lo denominaba el Brujo, que tomó a distintos militares y distintos policías para llevar adelante esta organización en donde se asesinaba, se torturaba y se desaparecía a los distintos militantes políticos. Cuando hablamos del aparato represivo en Argentina, acá yo les estoy mostrando un mapa, ¿sí?, porque el aparato represivo en Argentina se dividía de la misma forma en la cual dividían los militares el país. Entonces estamos hablando de acá de 5 zonas. Ustedes van a ver en el mapa, ¿sí?, cómo se está dividiendo estas zonas militares, que además fueron las zonas de represión que funcionaron en el país. Pero además de estas zonas, también teníamos subzonas, ¿sí?, que es lo que están viendo en pantalla. Esta era la forma de represión que llevaba adelante los militares. Es decir, Capital Federal era la zona 4, lo que es provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa era la zona 1, pero además existían las subzonas,
¿sí? En este caso le estoy mostrando la zona sur, conocida como la subzona 11. Una de las cosas que pasó durante la época de la dictadura, que yo me imagino que ya lo saben, pero bueno, siempre es importante aclararlo, es el tema de la desaparición de personas, ¿sí? Esto implica que durante la época de la dictadura militar se secuestraba, se torturaba y se desaparecía a personas, ¿sí?, en nuestro país. Cuando yo le decía anteriormente de la zona, subzona, hay algunas zonas en donde el trabajo de secuestro y de desaparición que llevaban adelante los militares era mucho más grande. Pensemos que hoy por hoy nosotros sabemos que está la capital federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, en aquel momento la capital federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, el Gran Rosario, Santa Fe, el Gran Santa Fe, y lugares como Tucumán, o sea, donde había mucha concentración de personas, sobre todo mucha concentración de jóvenes a partir de las universidades que ahí existían, es donde más se va a llevar adelante el aparato represivo. Si nosotros nos tenemos que poner a sacar números, vamos a ver que en lo que es Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, junto con Córdoba, Gran Córdoba y Santa Fe, Gran Santa Fe, incluso Tucumán, van a ser los lugares de concentración donde más se llevará adelante la represión en Argentina. Y también ahí lo que sucedió es que se conformaron distintos centros clandestinos de detención. Uno de los primeros centros clandestinos de detención, de los cuales se sabe que existió, es la escuelita de Famaillá en Tucumán, ¿sí? Que ahí se llevó adelante la represión en el año 75, después de lo que se conoció como el Operativo Independencia. ¿Cuál era el destino final de esta represión? ¿Sí? Bueno, había distintas formas. Una de ellos era el enfrentamiento fraguado, ¿sí?, donde en muchos casos había inhumaciones regulares e inhumaciones irregulares en los distintos cementerios. Es decir, que enterraban a las personas en esos lugares como NN. ¿A qué le llamamos nosotros enfrentamiento fraguado? Bueno, hay muchos ejemplos y muchos casos de personas que habían sido detenidas, desaparecidas y llevadas a un centro clandestino de detención, y mientras estaban en ese centro clandestino de detención eran sacados del mismo, los ponían en un coche, los ponían en algún lugar, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, por poner algún ejemplo, y fraguaban un enfrentamiento entre los militares y los que estaban secuestrados. ¿Por qué hacían esto? Si nosotros vemos videos o recordamos alguna imagen de la década del 70, del 76 sobre todo, vamos a ver que una de las cosas que le decían los militares es que ellos estaban en una guerra contra la subversión, ¿sí? En este sentido, ellos tenían que tener alguna forma de demostrar que en realidad existía esa guerra, ¿sí?, y que no habían ni centros clandestinos, ni habían secuestrado, ni habían desaparecido, ni habían torturado, no había nada. Era una guerra abierta, como se dice, según ellos planteaban eso. Entonces muchas de las cosas que hacían era lo que yo les comentaba hace un rato, ¿sí? Sacaban a la gente de los centros clandestinos y los llevaban, o lo ponían en un auto, o lo llevaban a algún lugar y ahí los asesinaban. Si nosotros empezamos a leer algunos diarios de la época, vamos a darnos cuenta que en los mismos decían, el ejército se enfrentó con subversivos, terminaron muertos 4 subversivos y por parte de los militares no había ni heridos ni fallecidos. Entonces, ahí cuando uno empieza a leer ese tipo de notas, te das cuenta que en realidad todo eso estaba armado para ellos demostrar, ¿sí?, que estaban en una guerra. Lo que ocurría después es que esas personas que eran sacados de los centros clandestinos eran enterrados como NN en los cementerios de las distintas provincias. Más adelante voy a explicar también cómo es que nosotros llegamos a esos NN que están en los cementerios. Otra cuestión es el tema del vuelo de la muerte. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar sobre esta situación en donde los detenidos eran sacados de los centros clandestinos, le ponían una inyección que no los mataba, sino que los dormía,
Los llevaban por lo general a Campo de Mayo. Hace poco sacaron un reporte en donde también demostraron algunos aviones que eran utilizados como vuelos de la muerte. Los cargaban en esos aviones y eran llevados rumbo hacia el Río de la Plata, donde después esos cuerpos eran tirados al mar. El otro, unas inhumaciones clandestinas. Yo recién les contaba la cuestión de que eran enterrados como NN, pero si nosotros nos ponemos a analizar, es que si los militares pensaban enterrar a todos los detenidos desaparecidos en los cementerios como NN, eso podía despertar sospecha y podría terminar con todo el trabajo que ellos venían haciendo, ¿sí?, con respecto a la supuesta guerra que tenían. Entonces, una de las cosas que hicieron es utilizar grandes terrenos en distintas partes del país, donde en esos lugares se llevaban adelante inhumaciones clandestinas. Es decir, enterraban a la gente para que en ningún momento más adelante se pudieran encontrar los restos de estas personas. Y bueno, la última, es por ahí también la más fea, porque una de las cosas que hacían es esos cuerpos los prendían fuego, le ponían chapa y goma, sobre todo era rueda de auto, para una vez que eso prendiera fuego, no quedaran restos de los cuerpos que habían quemado. En el año 83, y después de la vuelta a la democracia, como ustedes saben, se crea la CONADEP, ¿sí?, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en donde muchos familiares de desaparecidos y asesinados se acercan a esta comisión para dar testimonio de las denuncias sobre la desaparición de sus familiares. También se acercan muchas personas que habían sido detenidas y secuestradas durante la época de la dictadura militar para dar un informe de todo lo que había pasado. En el año 79, en la Argentina, viene la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, porque ya había muchos familiares y muchas personas que pudieron escapar de la dictadura, se habían ido al exterior y ahí habían empezado a hacer denuncias sobre las cosas que estaban sucediendo en nuestro país. En esa época hay una famosa frase del general Videla que dice que en la Argentina somos derechos humanos, ¿no? Un poco contrarrestando la difusión que venía de otras partes del mundo, en donde denunciaban a las atrocidades que se están cometiendo en nuestro país respecto a los derechos humanos. Y bueno, esta comisión que fue creada en la época de la democracia vino a cumplir lo que el Estado debería haber hecho, que es contar con todas las denuncias de los detenidos desaparecidos en nuestro país y también de los asesinados que hubo durante la última dictadura militar. Cualquier cosa, vuelvo a insistir, si me quieren interrumpir y hacer alguna pregunta, lo pueden hacer tranquilamente. Durante la época de la democracia, cuando empieza a surgir esto de la CONADEP, las denuncias y ese tipo de actividades, como ustedes saben, hay un grupo de personas que son las que siempre llevaron la bandera con respecto a qué había pasado con los desaparecidos. En este caso estoy hablando de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. En el caso de las abuelas, más allá de, como me imagino que ustedes conocen, más allá de buscar a sus hijos y a sus hijas que estaban desaparecidas, también estaban buscando a sus nietos. Entonces, en este buscar a sus nietos, una de las cosas que hace Abuela de Plaza de Mayo es tratar de ver si existía la posibilidad de, a través del ADN, que era algo novedoso en aquella época, se podían llevar a restituirle la identidad a esos chicos que habían sido apropiados. ¿Cuál era la duda que tenía Abuelas? Bueno, si nosotros vamos a una prueba de ADN sobre la cuestión de paternidad o filiación, se necesitan dos partes, ¿no? Una sería el hijo o la hija, y en el otro caso sería el padre o la madre. La duda que tenía Abuelas de Plaza de Mayo en este sentido era, ¿se puede saltar una generación para ver si se puede tomar la muestra de ADN y así devolverle la identidad a estos chicos? Bueno, ante estas dudas lo que hicieron fue viajar a Estados Unidos, ¿sí?
y a través de una agencia que se ocupaba de cuestiones de derechos humanos, cuestiones también que tengan que ver con el ADN, hacen esta pregunta y le dicen que sí, que es factible poder llevar adelante una muestra de ADN entre abuelos o abuelas y nietos, ¿sí? Lo que se conoce como el índice de abuelidad. En este viaje que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, se encuentran con un antropólogo estadounidense que se llama Clay Snow, ¿sí? Que es un antropólogo forense muy reconocido. ¿Por qué van a hablar con estas personas? ¿Por qué van a hablar con Clay Snow? Bueno, porque en Argentina ya se habían llevado adelante algunas exhumaciones en algunos cementerios del país. Pero ¿cuál era el problema que existía? Que las personas que estaban haciendo estas exhumaciones no eran personas calificadas para hacer este tipo de trabajo. En su gran mayoría, los que hacían este trabajo eran personal del cementerio o personal de las agencias de seguridad, ¿sí? La policía, el ejército. Entonces, de esa forma, una de las cosas que hacían era mezclar toda la evidencia. Y cuando hablamos de evidencia nos referimos a, tal vez, casquillos de armas de fuego, ¿sí? O mezcla de los restos óseos, lo cual eso hacía que no se pudiera llevar adelante un proceso de identificación de las personas que están sepultadas ahí, y además no se podía llegar a determinar si esas personas, porque la pérdida de la evidencia, eran personas que podrían haber sido asesinadas durante la época de la dictadura militar. Entonces, Clay Snow, después de hablar con las abuelas, le dice que es factible, que es posible hacer este trabajo, y se viene a la Argentina. Cuando Clay Snow se viene a la Argentina, bueno, lo primero que intenta hacer es armar un grupo de trabajo, un grupo que lo pueda acompañar en este nuevo proceso de búsqueda que se está iniciando en nuestro país. Pero se encuentra con distintas dificultades. La primera dificultad que se encuentra es que hay personas a los cuales él le ofrece que trabajen con él, pero no quieren. El no querer no es que venía más que nada por los miedos que existían en aquel momento. Ustedes piensen que hace recién 2 años había terminado la dictadura militar y todavía estaba muy latente lo que podía llegar a ser los militares. No es que se terminó el periodo militar y con el regreso de la democracia los militares se quedaron en los cuarteles y no hicieron nada, no. Seguían metiendo presión, sobre todo porque a fines del gobierno militar, los mismos militares, el presidente militar firma una amnistía en donde perdonaba a todos los militares por las cosas que podrían haber hecho, ¿no? Entonces, el miedo seguía latente. Sin embargo, Clay Snow se encontró con un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de antropología y la carrera de arqueología, tanto en la de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de La Plata, con los cuales empezó a trabajar. Y es ahí, en ese momento, en donde estos jóvenes, ¿sí?, comienzan a hacer todo este proceso que se conoce como antropología forense, y van a ser los que después fundan el equipo argentino de antropología forense. Los primeros hallazgos que se hicieron, que hizo el equipo con Clay Snow, bueno, fueron hallazgos que sirvieron para demostrar las atrocidades que habían hecho los militares en el juicio de la Junta que se llevó en abril del 85. En esta foto vemos cómo el doctor Snow, ¿sí?, da las explicaciones. Ahí atrás ven la imagen de un cráneo, y él está explicando a los jueces cómo es que esa persona fue identificada y cuáles fueron las causas de muerte. En ese caso seguramente habrá sido por proyectil de arma de fuego. Pero bien, ¿qué es la antropología forense? Si ustedes por ahí van a la Universidad de Buenos Aires y intentan buscar la carrera de antropología forense, van a ver que no existe una carrera como tal, ¿sí? La antropología forense, digamos, es el conjunto de muchas técnicas, ¿sí?, entre la arqueología, la antropología física,
para la recuperación y el análisis de restos óseos, ¿sí? Teniendo en contexto la cuestión médica y la cuestión legal, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la antropología forense? Bueno, en principio, ayudar a los familiares, ¿sí?, de personas detenidas, desaparecidas por razones políticas, a que encuentren los cuerpos de sus seres queridos. La segunda, esto que le decía anteriormente, el tema de poder aportar pruebas científicas a la justicia. Si ustedes se imaginen que si en las primeras exhumaciones que se hicieron, que no era gente capacitada para poder llevar adelante ese trabajo, toda esa evidencia que existía en ese momento se perdió. Por lo tanto, es prueba que se pierde para los futuros juicios que se van a venir más adelante. Al no tener pruebas, a veces en los juicios es muy difícil poder explicar las causas de muerte o cosas que tienen que ver para probar el hecho de que los militares habían llevado un atropello contra los derechos humanos. El tercero, bueno, colaborar con el proceso de la reconstrucción histórica a través de sus investigaciones. Es decir, nosotros, más allá de encontrar los restos óseos de estas personas que están detenidas, desaparecidas, también lo que tratamos de hacer es reconstruir su historia. Nos partimos de la base en que para nosotros lo primero es la desaparición de esa persona, ¿sí? A partir de la desaparición de esa persona, nosotros tenemos que armar un rompecabezas, que era antes de la desaparición de esa persona, que ahí, bueno, más adelante les voy a explicar cómo llegamos a eso, y posterior, que lo posterior sería encontrar a esa persona. Si nosotros encontramos a esa persona en un cementerio, ahí, digamos, podemos llevar adelante este proceso de reconstrucción de por qué desapareció, quién lo pudo haber desaparecido, si estuvo en un centro clandestino de detención, y cómo puede ser que llegó de ese centro clandestino de detención a un cementerio de alguna parte del país. Y además, poder investigar también si esa persona que está desaparecida desapareció con otras personas o hay otras personas que desaparecieron en torno a esta persona que había desaparecido. Es decir, nosotros sí tenemos que pensar pensemos en una junta interna de alguna fábrica, y de esa junta interna pensemos que hay una persona que está desaparecida y que hay información de que pudo haber estado, por ejemplo, en la ESMA. Y a su vez nosotros tenemos información de que hay otras personas que también eran parte de esa junta interna, y que las fechas de desaparición son más o menos parecidas, es decir, que si desaparecieron el mismo día o desaparecieron un día después, o un día antes, o 2 días antes, es probable que esas personas también hayan pasado por el centro clandestino de detención de esta misma persona que nosotros teníamos información. Bien, ¿cuáles son las etapas de...? Avísenme, por favor, si voy rápido, me avisan y bajamos un poco la velocidad. ¿Cuáles son las etapas de investigación que nosotros utilizamos en el equipo argentino de antropología forense? Bueno, son 4, ¿sí? La primera, bien como dice ahí, la investigación preliminar, que es la recuperación y análisis de fuentes orales y escritas para la formulación de hipótesis de identidad, un poco lo que yo le estaba contando hace un ratito. La cuestión arqueológica, ¿sí?, que es la recuperación de restos óseos y la evidencia asociada, algo que también les comenté hace un ratito. El laboratorio, ¿sí?, que es la reconstrucción del perfil genético y también el poder determinar el sexo, la edad y la altura, y la determinación de la causa de muerte de los restos que estamos analizando. Y la cuestión genética, sí, que es la obtención y la comparación de muestras de ADN con fines de poder identificar a esa persona. Es decir, le tomamos una muestra de ADN a los restos óseos que tenemos en nuestro resguardo y comparamos ese ADN con el ADN de los familiares que dieron muestra para el equipo. Vamos con la primera, que más o menos un poco te la conté, que es el tema de la investigación preliminar, ¿sí? El objetivo de la construcción de hipótesis de identidad en el caso de las violaciones a los derechos humanos, y acá manejamos distintas fuentes.
los que son las fuentes orales y las fuentes escritas. En cuanto a las fuentes orales, bueno, nosotros trabajamos mucho con el tema de entrevistas a familiares, entrevistas a amigos, entrevistas a compañeros de militancia o también a personas que hayan estado en el centro clandestino de detención que estaba la persona desaparecida. ¿Por qué manejamos este tipo de entrevistas? Porque cada una de ellas nos puede aportar distintas informaciones. Es decir, nosotros si hablamos con un familiar de una persona que está desaparecida, nos va a dar una información que tal vez el compañero de militancia no la sepa. Y a su vez el compañero de militancia nos va a dar información que tal vez la familia no sepa. Es decir, la familia, a nosotros, ¿qué información nos puede aportar la familia? Y altura, más o menos peso, si por ahí tenía todos los dientes o le faltaba alguno, si en algún momento se había fracturado, por ahí si tenía alguna cuestión en los huesos, que para nosotros es fundamental, y el compañero de militancia por ahí nos va a aportar esa historia de vida sobre militancia política, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los militantes de la década del 70 no le decían a sus familiares que militaban en alguna organización partidaria o en algún sindicato, ¿sí? Esto lo hacían como una forma de resguardo, ¿sí? De seguridad hacia la familia para que no sepan lo que ellos hacían. Entonces muchas veces cuando nosotros entrevistamos a familiares le decimos, no, bueno, ¿y vos sabés dónde militaba Pepito, por poner un nombre? Y nos dice, no, él no militaba en ningún lado, él en realidad iba a trabajar a la fábrica y después volvía a la casa. Y por esa casualidad después tenemos una entrevista con algún compañero de la fábrica y nos dicen no, que en realidad Pepito era miembro de una organización partidaria, que además estaba dentro de la junta interna, que además de estar en la junta interna participaba y ayudaba en los distintos barrios populares, es decir, nos da toda una información que por ahí el familiar no tiene y a su vez viceversa, ¿sí? El familiar nos da toda la información que a su vez el compañero de militancia no tiene. Lo mismo pasa, digamos, con estos testimonios de las personas que estuvieron con ellos en los distintos centros clandestinos de detención. Ahí no van a dar una información que ni los compañeros de militancia ni los familiares pueden llegar a tener. En el caso de las fuentes escritas, ¿sí? Bueno, hay distintas. Unas son las denuncias judiciales que se hacen. Esto ya es a partir de los habeas corpus que empiezan a hacer los familiares, informes policiales, informes de autopsia que pueden llegar a encontrarse, registros de huellas, acta de función y la prensa, que es un poco lo que le decía yo anteriormente con respecto a los enfrentamientos fraguados. Cada una de estas fuentes, ¿sí?, que nos van a dar de la parte oral o de la parte escrita, nos van a ayudar a tratar de determinar una hipótesis para saber qué pasó con esa persona. Ustedes piensen que esto es el rearmar de un rompecabezas. Tenemos una pieza que sería el momento de la desaparición de esa persona y nosotros a través de las distintas fuentes tenemos que tratar de armar todo ese rompecabezas, es decir, saber qué pasó con esa persona a partir de que fue detenida, desaparecida. Acá algunos ejemplos, ¿sí?, de las fuentes escritas que yo le estaba mencionando anteriormente. A ver si puedo con el... Bueno, un poco acá lo que le decía de la prensa, ¿sí? Fueron hallados 30 cadáveres en Pilar, las huellas, ¿sí?, dactilares también, partida de defunción y los libros de los cementerios. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos con respecto a los hechos? Bueno, nos podemos hacer muchas preguntas, varias preguntas, pero siempre hay un grupo de preguntas que nosotros nos hacemos, que es el cómo, el dónde, el qué, el quién, el por qué y el cuándo, ¿sí? Si nosotros o ustedes en algún momento piensan, no sé, por ejemplo, que se lo piden en el profesorado,
un trabajo de investigación, cuando ustedes empiezan a hacer un trabajo de investigación, estas son las primeras preguntas a las cuales ustedes van a llevar adelante para poder hacer el trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas que nosotros nos hacemos en principio para poder determinar por qué desapareció una persona, quién la desapareció, cómo fue que desapareció, dónde fue que desapareció, cuándo fue que desapareció, en fin. Son estas preguntas que nosotros nos hacemos para poder llevar adelante la hipótesis de saber qué pasó con esta persona. Otra de las cuestiones son las entrevistas personalizadas. Acá hay que tener en cuenta el contexto histórico, social y cultural, ¿sí?, de la persona que está desaparecida. Por ahí nosotros podemos decir que, bueno, que así como se llevó adelante en Argentina un golpe de Estado en nuestro país, y lo que se conoce como el Plan Cóndor, ¿sí?, en donde también los militares de los países limítrofes participaron de represión y tortura y desaparición de personas, podemos entender que el contexto de desaparición puede ser parecido en algunos aspectos, pero hay otros que no. Si ustedes ven, bueno, sería a mi izquierda, ¿sí?, de la pantalla, van a ver una señora que es de Centroamérica, ¿sí?, y está buscando a su familiar. Y en el otro lado van a ver personas que son del continente africano. Los secuestros, la desaparición de los familiares de estas personas es totalmente diferente de cómo se llevó adelante en nuestro país, ¿sí? Por eso, cada vez que nosotros vayamos a hacer una entrevista a una persona que tenga un familiar desaparecido, tenemos que entender cuál es el contexto en el cual desapareció esta persona, porque no va a ser lo mismo en nuestro país que en otra parte del mundo. Por otro lado, nosotros tenemos una base de datos, ¿sí?, en donde nosotros recabamos toda esta información que nos viene llegando de familiares, o sea, de fuentes escritas, de fuentes orales, en donde tratamos de armar este rompecabezas que yo les venía mencionando anteriormente. En este caso, en esta base de datos tenemos, bueno, el nombre desaparecido, la edad, la fecha, el código postal en donde desapareció, la provincia, ¿sí?, la militancia, el trabajo, los oficios, el estado, si está desaparecido o no. Y si ustedes ven, hay uno que ahí está hay una franja roja. Eso quiere decir que esa persona ha sido identificada, ¿sí? Entonces, a través de los procesos de fuente oral, fuente escrita y el trabajo de laboratorio, podemos llevar adelante la identificación de esta persona. La arqueología forense, bueno, lo mismo que le decía un poco con respecto a la antropología, no van a encontrar una carrera que sea arqueología forense, sino que es el conjunto de otras disciplinas, ¿sí?, que llevan adelante la arqueología forense. A diferencia de lo que podía ser la arqueología tradicional, en donde bueno, se busca por ahí, por ponerle algún nombre, dinosaurio, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer en este caso es poder encontrar los restos humanos, poder llegar a determinar si esta persona tiene heridas de arma de fuego, y además si podemos encontrar alguna evidencia que nos ayude a determinar la causa de muerte de esta persona. Y además, obviamente, nos sirve como análisis de la escena del crimen. Acá un ejemplo, ¿sí?, de cómo se hace el trabajo de arqueología en el cementerio, a través de distintas denuncias, sobre todo en lo que son los libros del cementerio, podemos llegar a determinar si en ciertas sepulturas, si esas sepulturas corresponden a personas que hayan sido desaparecidas durante la última dictadura militar. ¿Cómo podemos llegar a determinar eso? Bueno, una de las cosas que podemos decir es que si nosotros revisamos los libros del cementerio y vemos que en el libro hay una entrada de 5 personas como NN,
pero que en esas 5 personas que entran como NN, por lo general el ingreso es por la noche, y además corresponden a personas jóvenes, podemos llegar a determinar, si está enmarcada dentro del periodo del golpe militar, podemos llegar a determinar si esa persona es una desaparecida durante la dictadura. Después, a través del trabajo de arqueología y el trabajo de laboratorio, se determina si es factible que esa persona sea una detenida desaparecida durante la época de la dictadura. Acá algunas evidencias que se encontraron en algunas de las excavaciones que se hicieron. Esta evidencia corresponde a lo que sería el Banco, un centro clandestino de detención que funcionó en la provincia de Buenos Aires, más que nada en el partido de La Matanza. Y ustedes van a ver algunas características que me parece que son importantes a poder determinar, como por ejemplo, y para poder, perdón, voy para atrás, para poder también determinar el hecho de que estamos hablando de la época de la dictadura militar, es que acá, si ustedes observan bien, hay una especie de botón o monedita que tiene el logo, el símbolo, ¿sí?, del Mundial 78, el Mundial que se jugó en nuestro país. Y muchas de estas moneditas que están acá también eran monedas que correspondían a la misma época y al mismo evento. Por otro lado, tenemos ropa interior, peines, monedas de la época, ¿sí?, que se encontraron en el mismo lugar, evidencia balística, ¿sí?, botones. Bueno, toda esta evidencia que nosotros vamos encontrando nos sirve para determinar que la excavación o la investigación que nosotros estábamos haciendo está bien, porque implica que en ese lugar se llevaron adelante inhumaciones clandestinas. En ese caso nosotros encontramos dos restos y pudimos identificar a uno. Bueno, estas son imágenes del cementerio de San Vicente, en Córdoba. Esta foto es muy conocida, creo que es la más conocida de los trabajos que viene realizando el equipo, ¿sí?, en donde si bien la inhumación se hizo en el cementerio, ustedes si se fijan bien, no es una inhumación regular, ¿sí?, no es una inhumación en donde haya solamente un cuerpo, haya, no sé, una cruz o algo que identifique a esa persona, no. Acá lo que se hizo es tomar un sector del cementerio, ¿sí?, de Córdoba, y ahí llevaron adelante las inhumaciones clandestinas. Acá tenemos otra inhumación, ¿sí?, en el cementerio de Avellaneda, que es sobre el caso de Monte Chingolo. Yo no sé si ustedes conocen el caso de Monte Chingolo, pero el 25, si no me equivoco la fecha, bueno, diciembre del 75, un grupo del PRT-ERP intentan llevar adelante un asalto al cuartel de Monte Chingolo, en donde, bueno, no fracasaron en el mismo, y ahí muchos militantes del PRT fueron asesinados, muchos torturados, y los cuerpos no les fueron devueltos a la familia, por lo que se hicieron esta inhumación clandestina, y en muchos otros casos le entregaron el cuerpo cambiado a la familia. No sé si me llegó alguien está preguntando algo, no estoy viendo, pero le pido que hable porque no puedo ver la pantalla del Meet. Bueno, esta es otra de Arsenales en Tucumán, ¿sí?, lo mismo. Y acá un poco el tema del uso de las nuevas tecnologías que nosotros venimos utilizando en el equipo argentino de antropología forense. El equipo viene desde hace algunos años tratando de innovar, ¿sí?, el uso de tecnología para el tema de hallazgos de restos óseos. En este caso, bueno, estamos con el dron, ¿sí?, que nos ayuda un montón para poder ver la zona en donde estamos trabajando, y el georradar, que el georradar
es un aparato que nos ayuda a poder determinar si en ese lugar se hicieron inhumaciones clandestinas o no, sin invadir el lugar. Es decir, en vez de hacer excavaciones, el georradar nos muestra si hay algo raro en el suelo. En el caso, bueno, del dron, nos ayuda a tener fotografías propias y de alta resolución, ¿sí? Que además esas fotografías nos dan una información geográfica, ¿sí? Con coordenadas, que después nosotros nos sirven para poder hacer un mapeo del lugar, y bueno, hay unos modelos digitales en 3D. Este es un poco el trabajo que hace el dron. Ustedes seguramente habrán visto muchos drones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros los utilizamos para esto. Lo que hace es, el dron va tomando distintas fotografías en el lugar y después lo que hace es juntar esa fotografía para hacer una sola fotografía grande, enorme. En este caso, si no me equivoco, este es Orleti, no, el Olimpo, perdón, un trabajo que estábamos haciendo en el Centro Clandestino de Detención, el Olimpo. ¿Sí? Lo voy a pasar un poco rápido porque no sé si va a ser de tanto interés. Pero bueno, para lo que vean acá el Google Earth, que es un sitio donde puedes ver imágenes satelitales, la imagen no se ve muy clara y con las imágenes que nosotros sacamos con el dron es de otra calidad, se ve mucho mejor. Y una de las cosas que podemos ver es que si nosotros nos acercamos podemos ver claramente la superficie, ¿no? Cuando en el otro lado, por ahí no. Lo mismo, hacemos cartografía con respecto a los vuelos del dron, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido porque me parece que no sé si va a ser de gran interés. Te hago una pregunta mientras. Sí. Con el paso de los años, se supone que los cuerpos se van deteriorando. ¿Esto perjudica la tarea de ustedes? Sí, no mucho, digamos, porque estamos hablando de 45 años y bueno, hay varios más para atrás y el tiempo sigue pasando. En realidad, sí, no, en realidad los cuerpos no es que se deterioran. Eso depende mucho del tipo de suelo en donde esté enterrado el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, digamos, cuando fallece una persona, bueno, ustedes saben que entra en un estado de descomposición hasta que quedan restos óseos. Después, ese resto óseo no es que se va desintegrando, ¿sí? Queda ahí. Lo que pasa es que a veces, dependiendo de la humedad del suelo en donde estén enterrados, puede ser que algunos huesos se desintegren o se rompan más fácilmente. Hay otros que no. Por ejemplo, uno de los huesos más fuertes o más duros que tenemos nosotros son los dientes. Y por más allá que pasen el tiempo y los años, no se va a deteriorar eso, no va a desaparecer el diente. No sé si contestó tu pregunta, Gise. Sí, sí. Carlos, yo tengo una pregunta, pero de las primeras diapositivas me quedé con la duda. El equipo argentino de antropología forense es una organización, es no gubernamental. Alcancé a leer algo así y pasó y no, me quedé con esa duda. Sí, es una organización no gubernamental. Nosotros recibimos, digamos, fondos y dineros de distintos proyectos que presenta el equipo, no solamente en el país, sino también en otras partes del mundo, y de esa forma el equipo se va solventando. Si bien hace un tiempo también el equipo recibe un subsidio por parte del Estado nacional, ese subsidio que recibe el equipo se traslada a todo el proceso de investigación que venimos haciendo, no solamente en los crímenes de lesa humanidad, sino también en distintos proyectos o casos que vienen llegando en estos días, que tienen que ver con casos más actuales. Entonces, ustedes piensen que todo el trabajo que hace el equipo tiene un costo.
toda la tecnología que el equipo integra tiene un costo. Entonces, nosotros en vez de cobrarle al Estado, bueno, el Estado nos subsidia y de esa forma nosotros presentamos toda la evidencia que se necesita para llevar adelante un proceso de investigación. Pero es una asociación sin fines de lucro. Claro, sí. Fue una sorpresa para mí, gracias por aclararlo, digamos, por ignorancia mía, ¿no? No lo sabía. No No lo no sabía. pasa nada. No, Gracias. está bien. No, es que mucha gente piensa que nosotros en realidad somos parte de la estructura del Estado. Y en Exacto, realidad somos peritos independientes. exacto. Participamos siempre que el Estado nos pide y nos da autorización. Como para darte un ejemplo, muchas veces a nosotros nos llaman personas y nos dicen, mira, yo sé, porque me lo dijo un vecino, que en tal lugar, en la plaza del barrio, ahí los militares enterraban personas, ¿no? Entonces nosotros lo primero que le decimos a la gente es, le digo, mirá, lo que tenés que hacer vos es hacer una denuncia judicial. Una vez que haga la denuncia judicial, ahí la justicia nos tiene que convocar a nosotros para poder intervenir en el lugar. Si no, nosotros no podemos actuar. No es que, digamos, nos llaman y vamos y clavamos la pala en la tierra a ver qué encontramos. No, lleva todo un proceso, ¿sí? Judicial, un proceso burocrático, si querés llamarlo de alguna forma, para que nosotros podamos intervenir en las distintas causas. A veces somos peritos de la justicia, a veces porque nos piden de forma independiente, o a veces somos peritos de la querella, o sea, del familiar que está, digamos, en búsqueda de su familiar, ¿no? Claro. Casos por ahí más actuales hablando. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, esto es un poco el modelo digital en 3D que yo le decía que se hace con el dron. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque no sé si tiene mucho sentido que lo charlemos. Pero bueno, un poco la investigación que nosotros hacemos histórica tiene que ver con esto también, ¿no? El búsqueda de imágenes satelitales viejas, ¿sí? Que nos puedan llegar a determinar alguna información que nosotros requerimos para llevar adelante la investigación, ¿sí? Acá nos damos cuenta, si ustedes se fijan en las imágenes, tenemos fotos aéreas, en realidad son estas, del 66, del 72, del 74 y del 84, o sea que en el 76 y en el 83 no tomaron ninguna foto aérea de un lugar que yo no sé si ustedes saben, pero en el Hospital Posada, que está en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, funcionó un centro clandestino de detención, en el mismo predio donde funcionaba el hospital, ¿no? Donde funciona además. Bueno, planos que a nosotros también nos sirven. Acá un poco de la reconstrucción, esto viene en función de una investigación que estábamos haciendo porque se encontraron los restos de un médico que trabajaba en el hospital, ¿sí? Y que había estado desaparecido. Bueno, los restos habían sido encontrados en el mismo predio del hospital y había denuncias de que en el hospital, donde funcionó en algún momento la casa del director del nosocomio, funcionaba un centro clandestino de detención. En esa casa no fue demolida, dejó de funcionar, solamente quedaron los restos de la casa, así que en función de la búsqueda de más restos de personas, es que fuimos a hacer este trabajo en el lugar. Hicimos toda a través de fotos históricas que teníamos del lugar, hicimos toda una reconstrucción de la casa, ¿sí? Estas son imágenes del dron. Este es el chalet, ¿sí? Donde funcionaba el centro clandestino de detención dentro del hospital. Acá es donde se encontraron los restos de Jorge Reutemann, que es el desaparecido, que era médico del hospital. Y acá, en este sector, digamos, estaba la casa del director médico del hospital. Y bueno, con las imágenes del dron pudimos hacer una reconstrucción de cómo se trabajó en el lugar. Esta fue la primera, esta salió media mal porque fue el primer trabajo que hicimos con el dron, así que la foto no quedó muy prolija que digamos, pero bueno,
como todas las primeras veces cuestan, ¿no? Después hemos ido mejorando. Y acá un poco también, ¿no? Demostramos cómo fueron los distintos trabajos que se hicieron en el lugar y a través de planos, ¿sí? Si pudimos hacer esta reconstrucción del lugar en donde se decía que en el sótano y en este cuarto funcionaron como lugar clandestino de detención. Es un poco el georradar que yo les contaba antes, que en realidad es una tecnología no invasiva, es decir, que permite que nosotros podamos determinar a ver qué hay debajo de la tierra sin la necesidad de excavar. Lo que ven acá, ¿sí? En que están estos semicírculos de color rojo, son anomalías que se pueden determinar en el suelo. Es decir, si nosotros pensamos, estamos no sé, en Capital Federal a veces es medio complicado tener un patio con pasto, ¿no? Pero vayamos a una plaza. Si nosotros vamos a una plaza y pasamos el georradar, por ahí no encontremos nada. Pero si después en ese lugar donde nosotros pasamos el georradar, cavamos y ponemos cualquier cosita, una piedra o lo que sea, y volvemos a tapar ese lugar y volvemos a pasar el georradar, ahí el georradar nos va a determinar que ahí hay algo, ¿sí? Porque estamos poniendo algo que no es del suelo, estamos poniendo algo que se lo pusimos después, ¿sí? Que no es natural. Entonces, en ese sentido, el georradar nos permite poder determinar si debajo del suelo hay algún elemento que no sea natural y que por lo tanto pueda llevar hacia adelante una excavación. Un segundito, ahora sigo, perdón, un segundito, ¿eh? Perdón, pero como ya estuve sin internet, ahora llegó el del cable y tenía que resolver eso. Carlos, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Qué disciplinas intervienen en el equipo? Me imagino que no son solo antropólogos, vos te presentaste como historiador. ¿Qué conjunto de profesiones intervienen en el equipo de antropología forense? Bueno, Gracias. el equipo en realidad es un equipo multidisciplinar. No solamente hay arqueólogos, hay antropólogos, sino también hay, bueno, en mi caso historiadores, hay arquitectos, hay genetistas, hay geofísicos, hay matemáticos, hay médicos forenses, en sí. Es un grupo multidisciplinar que entre todos, digamos, llevamos adelante distintas labores. Yo, por ejemplo, empecé en el equipo atendiendo el 0800, ¿sí? Y después me fui incorporando poco a poco a lo que es investigación preliminar, después hacer trabajo de campo. Bueno, hoy por hoy todo lo que es el trabajo de las nuevas tecnologías lo llevo adelante yo con otros compañeros, es decir, también nosotros los mismos integrantes del equipo nos fuimos, sí, llevando adelante distintas tareas que no tenían que ver con lo que uno estudió para poder trabajar mejor, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, este es el análisis de laboratorio, ¿sí? Este no es el laboratorio del EAF, es solamente una imagen de un poco del trabajo que se hace en el equipo, ¿sí? Un poco lo que le decía antes, el tema de la determinación de sexo, edad, grupo de población, estatura, lateralidad, bueno, huellas de embarazo. Este sí es el laboratorio genético que el equipo tiene en la provincia de Córdoba. Y bueno, un poco la identificación de las víctimas, ¿no? Que es lo que uno buscamos obtener respecto a todo el trabajo que nosotros venimos haciendo. Que sería un poco la conclusión esta, ¿sí? Ustedes si verán acá arriba,
¿sí? Tienen una CMCSL01. Esto es cementerio municipal, no me acuerdo de esto, que sí la es, de San Lorenzo. Esto es provincia de Santa Fe, ¿sí? Y el esqueleto 01. En donde ahí podemos determinar que la fecha de inhumación fue en abril del 75, la fecha de desaparición de Alberto Lozada fue marzo del 75, pudimos determinar en el esqueleto el sexo, la edad aproximada, la altura aproximada y a través de la muestra de ADN la identificación de esta persona. ¿Cómo poder determinar el sexo de una persona? Bueno, yo a veces cuando le damos una charla a la secundaria, sobre todo, para no entrar mucho en detalles de laboratorio y ese tipo de cosas, les digo que se toquen la frente, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y que en la parte de la frente, sobre todo llegando a las cejas, si ustedes se fijan, me los imagino a todos haciendo esto, no los puedo ver lamentablemente, pero si ustedes se fijan, la mujer llegando al lugar de la ceja es un poco más plano que en el hombre. Si nosotros vemos, los hombres nos tocamos la altura de la ceja, vamos a ver que hay una pequeña montañita, ¿sí? Y en la mujer eso es mucho menor. Eso puede ser un detalle de determinar el sexo de una persona. Hay otras formas. Se puede determinar a través también de las caderas nos pueden determinar también el sexo. Y en el caso de la edad, bueno, los huesos, como todo, se van deteriorando, ¿sí? El hueso se va gastando de alguna forma. Si ustedes por ahí conocen a personas adultas, van a ver que muchas tienen artrosis, tienen artritis, bueno, esas cosas en los huesos se ven. Y como se ven, eso implica que también podemos ya determinar la edad de una persona. Si hay una persona que tiene artrosis o artritis, no vamos a estar hablando de una persona que tenga 30 años, 40 años, vamos a estar hablando de una persona más adulta, ¿sí? O tampoco vamos a estar hablando de una persona de 18 años. Entonces, hay cuestiones que nos ayudan a nosotros a poder determinar el sexo y la edad. Y bueno, y el ADN es como para darle el punto final, lo que sería la cereza del postre al trabajo que nosotros estábamos haciendo, que es la identificación, ¿no? Y esta, digamos, creo que es una de las partes más lindas que hace el equipo, ¿sí? El poder devolverle a la familia eso que había perdido, eso de que el familiar se reencuentre nuevamente con ese ser querido, del cual no sabía qué le había pasado, porque no tenía idea, en muchos casos, que le había pasado, y es un proceso en donde el familiar también cierra una herida, ¿no? Ustedes piensen que, sobre todo para las mamás, los papás, el tema de perder un hijo es algo muy, muy grave, algo muy doloroso, ¿no? Y quedan cicatrices a lo largo de la historia, y más cuando no sabes qué le pasó. Entonces esa herida todo el tiempo queda, y cuando uno se reencuentra con los restos de ese hijo o de esa hija, ¿sí? Esa herida se va cerrando poco a poco. Obviamente va a quedar una cicatriz, como cuando uno se lastima, siempre quedan cicatrices, ¿no? En este caso pasa lo mismo. Lo que pasa es que ya el no saber dejó de estar, dejó de existir. Ahora saben qué pasó con esa persona, saben qué pasó con su hijo, saben qué pasó con su hija, con su hermano, con su hermana, ¿sí? Con su tío, con su tía, o sea, y ahí empieza un nuevo proceso para la familia, ¿no? Acá, bueno, ayer creo que cumplió, sí, no, si no me equivoco, 91 años Norita Cortiña, y acá la vemos firme, estoica, como siempre Norita ahí en todos lados que puede, va. Hay distintos actos, hay distintos procesos, hay familiares que por ahí el proceso de identificación de su familiar lo toma un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Personal, o sea, y hacia adentro, y hay otros que lo toman más de una forma, como llevarlo hacia afuera, ¿no? A que toda la comunidad, todo el pueblo, en el caso que
haya sea un pueblo del interior, participe de lo que es la inhumación, la nueva inhumación de su ser, ¿no? Porque entiende que la parte de la búsqueda de ese ser querido tuvo que ver también con un proceso social que se vivió en Argentina y que se sigue viviendo en nuestro país con respecto al nunca más, con el tema de reivindicar a los detenidos desaparecidos, y que también entienden que eso ayuda a que otros familiares que por ahí no dieron la muestra hasta hoy se animen y den la muestra de sangre, ¿no? Un poco que el equipo viene haciendo a nivel internacional en distintas partes del mundo, sobre todo en África, en Asia, Europa, ¿sí? En América. Esto también un poco el trabajo internacional que nosotros venimos haciendo, quiénes son los que nos convocan, ¿sí? Bueno, el caso por ahí que más tiene resonancia hoy en día es el tema de Ayotzinapa, el tema de los 43 estudiantes desaparecidos, en donde el equipo es perito de la familia, ¿sí? Que esto que les contaba anteriormente, en este caso nosotros somos peritos de la familia en la búsqueda de los 43. El proyecto Frontera, que es un proyecto que nosotros venimos haciendo hace un par de años. Ustedes no sé si saben, pero los países de Centroamérica tienen un nivel de pobreza muy, muy grande. Tal es así que muchos ciudadanos de estos países deciden irse a Estados Unidos, ¿no? Y en ese irse a Estados Unidos, bueno, acá hay algunos países que nosotros trabajamos, que es El Salvador, Guatemala, Honduras, incluso México. El proceso que tienen que hacer ellos para llegar a los Estados Unidos es muy fuerte, es muy terrible, porque tienen que, primero que van con una cantidad de dinero mínima, por lo tanto, mucho de ese trayecto lo tienen que hacer, digamos, caminando, y además, como ustedes saben, en México el problema del narcotráfico es un tema muy grave, y todo lo que es la frontera mexicana con Estados Unidos está prácticamente manejada por el narcotráfico, por lo tanto muchas veces estos grupos abusan de las personas que están migrando y en muchos casos los hacen desaparecer y no se sabe más qué pasó con esta persona, y en muchos casos la misma gente que te intenta cruzar a Estados Unidos no llega. Por esto que le decía que el trayecto es muy, muy, muy duro. Entonces, a partir de eso, el equipo viene trabajando con organismos oficiales de estos países, con grupos de familiares. Acá vemos algunas caravanas de familiares de personas migrantes que están desaparecidas, ¿sí? En la búsqueda de estas personas. Entonces, saber qué pasó. El equipo trabaja con bancos de datos forenses en estos países y en colaboración con las morgues fronterizas, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, para ver si algunos de los NN que están que están en estas morgues corresponden a estos migrantes que están desaparecidos hasta el día de hoy. Bueno, el trabajo en Bolivia también con algunos proyectos de abuso por parte del Estado hace más de 30 años, ¿sí? Bueno, esto es el chat. Sudáfrica. Son ejemplos, ¿no? Búsquedas actuales que también nosotros estábamos haciendo. Este es el caso del joven que desapareció, que supuestamente estaba en una comisaría y después no se sabe qué había pasado con él, Luciano Arruga, ¿sí? Nosotros fuimos partícipes de la búsqueda de Luciano y se lo encontró en una sepultura del cementerio de la Chacarita como NN, ¿sí? También trabajamos en el tema de la AMIA. Bueno, y uno de los últimos trabajos que estamos haciendo a nivel, digamos, nacional es el tema del proyecto Malvinas, en donde estamos identificando a las personas, a los soldados que estaban enterrados como NN en el cementerio
de Darwin. Es un proyecto que se inició en el 2013, en donde nosotros, sin saber si podíamos ir a trabajar al cementerio de Darwin, comenzamos a tomarle muestra de sangre y entrevistas a los familiares de los combatientes para, en el caso que se pudiera, poder ir a trabajar al cementerio y tomar una muestra y poder identificar a esta persona. Se armó un grupo multidisciplinar, ¿sí? En donde también participaba cierto sector del Estado, como la Escribanía General de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos desde el Centro Ulloa, que hacía un acompañamiento a los familiares. Bueno, está mal esta cifra. Son 117 personas que están identificadas hasta el día de hoy en el cementerio de Darwin. Había 121 tumbas, de las cuales en las 121 tumbas había 122 restos. En una de las tumbas había restos mezclados, y bueno, y hasta el día de hoy tenemos 117 identificados. Sí, nos está faltando muy poquito para poder llegar a poder cumplir con las metas que nos habíamos propuesto. Lamentablemente, no, bueno, un poco el tema de la pandemia y el tema de no poder localizar a los familiares que nos están faltando para poder llegar a cumplir con ese número de los 122 identificados, pero que, bueno, hace poco se volvió a firmar un acuerdo para continuar haciendo el trabajo en las islas. Otra de las cosas que hacemos, bueno, es el tema de la investigación con respecto al femicidio. Sí, es algo que nosotros venimos impulsando hace varios años atrás, el tema de que tiene que haber una búsqueda especial con respecto a casos de femicidio. En este caso nosotros no solamente tratamos de incorporar información para la búsqueda, sino que también tratamos de formar a gente especializada en otros países. Y es así que desde el 2017 se creó la Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos, en donde vienen especialistas de distintas partes de América Latina, están aproximadamente un mes en nuestro país, y en el cual ellos, bueno, reciben un entrenamiento respecto a todo el trabajo que hace el equipo acá y en otras partes del mundo, ¿no? Esto es también un poco también el ejemplo de otros trabajos y de escuelas que nosotros tratamos que se armen en otras partes del mundo. Clay Snow, una de las cosas que decía es esto de que él vino a la Argentina y formó a un grupo de jóvenes en nuestro país, y como una forma de retribuirle un poco esa importancia que le dio Clay Snow al equipo. El equipo ahora trabaja en la formación de otros equipos de antropología forense en distintas partes del mundo. Y bueno, un poco para terminar, este es el 0800 que nosotros tenemos, así que si tienen algún familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, o conocen a alguien que tenga un familiar desaparecido, por favor pásenle este teléfono para que se comuniquen con nosotros, así le podemos tomar una muestra de sangre y ver la posibilidad de identificar a su ser querido. Hemos terminado con las diapositivas. No sé si dejé de compartir o no ya. Ahí está. Y eso ha sido todo. Espero no haberlas aburrido o aburridos en la explicación. Traté de ser sencillo y no complicarles mucho la existencia, sobre todo con cosas por ahí muy, muy específicas, ¿no? Quedo abierto para si tienen preguntas, dudas. Bien. No, por ahí decir que aburrido para nada, al contrario, y es mucha la información, y en mi caso toda de interés por muchas cosas, ¿no? O sea, de importancia. Sí. Y mucha información para mí, seguro, pero no aburrida para nada, al contrario, muy importante.
Muchas No, gracias. sí, por ahí lo que decía, no, hay cuestiones técnicas, por ejemplo, eso de las nuevas tecnologías, que por ahí está bueno como para que lo sepan que el equipo está llevando adelante esa tarea, pero tampoco por ahí para aburrirlas con cuestiones de cartografía o cuestiones, por ejemplo, como la ortofotografía y esas cosas que son un poco aburridas, ¿no? Pero sí, se entendió todo, yo me quedo contento. Se entendió. Sí, sí. Se entendió y además, Sí, bueno, eso, se no sé si es, entendió. sí, no sé si es así como muy conocido o valorado el aporte que hacen, digamos, eso me parece como muy destacable. Hablabas en algún momento de los juicios y a lo mejor uno siempre refiere a los organismos de derechos humanos, que por supuesto son fundamentales, pero a mí, que suelo seguir algunos de los juicios, siempre me parece que tanto ustedes como los sobrevivientes son otras patas fundamentales de esta reconstrucción y que quizás a veces quedan más de costado, digamos. Me parece que está bueno traer esa figura sin, por supuesto, sin desvalorizar a los organismos en general, pero siempre me parece eso, que ustedes y los sobrevivientes merecen ser más reconocidos en la tarea de reconstrucción. Sí, la verdad que fue claro, fue interesante, fue ameno, aporta mucho. Bueno, gracias. Y a la vez durísimo, durísimo, ¿no? Porque bueno, ustedes son fundamentales, como dice Gisela, y a la vez lo que están tratando es algo que nos interpela mucho, hoy en particular en estos encuentros, pero no solo en estos encuentros. Entonces, bueno, y también importante ver la seriedad de eso que incluso decías, lo que por ahí no es tan o más complicado o más técnico, vamos a decir, a la vez a nosotras nos da un reflejo de enorme seriedad técnica que también nos ayuda a comprender, aunque no entienda yo en particular cada vericueto de lo técnico, ¿no? Pero construye eso y es importantísimo. Sí, sale a la luz, que no quede oculto. Está muy bien. Silvia Sí, levantó nosotros, la mano. Ah, perdona. sí, no, si alguien quiere hacer una pregunta, joya. Silvia. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer. Escribí en el chat, ¿no? Es apasionante y para nada aburrido, doloroso y esperanzador. Ustedes son esperanzadores. La primera vez, acá somos todos grandes, salvo las estudiantes y estudiantes que están, las y los. La primera vez que tuve contacto con el nombre de ustedes fue a través de un amigo, un profesor de la facultad, que tiene 2 hermanos desaparecidos y con mucho, revelándome una intimidad, me dijo, hace un tiempo empecé a contactarme con el equipo de antropología forense, y eso me lo dijo en 2008, y sus hermanos habían desaparecido en la década del 70 durante la dictadura. Y fue la primera vez que empecé a escuchar el nombre de ustedes en la voz de alguien de carne y hueso, en el sentido de familiar, ser querido, alguien cercano que lo dijera, y hasta con cierta confesión íntima. Me empecé a contactar, ¿no? Para encontrar a sus 2 hermanos, y creo que todavía en eso está. ¿Sabés qué te quería preguntar? La relación con el Estado y el apoyo del Estado durante el gobierno anterior fue muy conocido un episodio que tiene que ver con como la quita de apoyo, que tiene que ver con lo económico. Bueno, ¿qué relación hay actualmente y qué relación han tenido a lo largo de los gobiernos democráticos? Sí, nosotros en realidad el apoyo por parte del Estado empezó en el año 2007, digamos, cuando se inició la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas. Que ahí es, digamos, donde más se hizo, donde sí, más se masificó el tema del trabajo del equipo, porque como vos bien decías, había familiares que por ahí
no se habían conectado con el equipo, sabían de la existencia, pero no se habían contactado. Había familiares que no sabían de la existencia del equipo, y se armó toda una red a nivel nacional en donde tanto el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, se armó una red nacional para que aquellos familiares que quieran dar la muestra, independientemente del lugar donde se encontraran, pudieran dejar una muestra de sangre. Eso siguió hasta el día de hoy, sigue incluso hasta el día de hoy. Lamentablemente tuvimos una pequeña dificultad con el gobierno anterior, que fue, digamos, en el último tramo de su gestión, en donde, bueno, nosotros tuvimos que sacar un documento y salir a hablar con respecto a que no nos estaban dando el subsidio, pero fue esa vez. Después, la verdad que anterior a eso y posterior no tuvimos ningún tipo de traba ni de problema, y ahora con el nuevo gobierno y con el secretario de Derechos Humanos, una de las primeras cosas que hizo Horacio Pedragala apenas subió fue acercarse a la sede del equipo, que nosotros estamos ahí en la ESMA o la ex-ESMA, según como quieran llamarlos a uno u otros. Así que por ahora cero problema. La verdad que la idea nuestra es, como le decía anteriormente, siempre es apostar a que podamos ayudar de la mejor manera que podamos. Yo siempre rescato algo que dice un compañero, un viejo compañero ya del equipo, ¿no? Dice, nosotros, si bien somos peritos judiciales, somos peritos independientes de la familia, en realidad somos peritos de las familias. Nosotros, nuestro trabajo es en función de poder darle unas respuestas a esos familiares. No solamente a los familiares de los desaparecidos de la dictadura, sino también a aquellos familiares que nos convocan para casos actuales de hoy. Porque a veces, y esto es lo que también me parece interesante rescatar, muchas veces se cree que las violaciones a los derechos humanos pasaron antes, pasaron hace 40 años atrás. Las violaciones a los derechos humanos siguen pasando hasta el día de hoy. Por ahí la podemos ver en violencia institucional, podemos verla en nuestro país o podemos verlas en otras partes del mundo, pero existen, siguen pasando, digamos, para no llevarlo a una cuestión de violencia hacia una persona. La falta de agua, la falta de un techo, la falta de un trabajo, la falta también bueno, acá estamos entre profesores, profesoras, la falta de un sistema educativo, que albergue a todos los niños, las niñas y los adolescentes, también es una violación a los derechos humanos. Entonces, eso hay que entenderlo. A veces pensamos esto, ¿no? Que los derechos humanos es solamente cuando se desaparece o se mata a una persona en el marco del Estado. Pero no, las violaciones de derechos humanos existieron, existen y seguramente existirán más adelante. El tema es cómo entre todos como sociedad podemos evitar que esas violaciones sigan existiendo, ¿no? Gracias, Carlos. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, pregunta o comentario? Así después ya vamos cerrando. Nada. Bueno, entonces vamos cerrando, Lore. Bueno, podemos ir cerrando entonces, no sin antes agradecerle enormemente la presencia a Carlos y destacar el valor, como se viene diciendo, del trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense, que es impresionante. Incluso retomando lo que decía Silvia de su profesor y demás, yo también conozco a familiares que han recurrido a ellos y todos hablan, digamos, maravillosamente no solo del trabajo en sí, sino esto de la calidez, el cuidado, la confidencialidad, del modo en que se manejan, que me parece que eso, bueno, más allá
de buscar o juntar los huesitos, es como también un todo, y realmente todos los que se han acercado dicen lo mismo, digamos, hay coincidencia siempre en el cuidado y en que se sienten y el acompañamiento. Sí, absolutamente. Sí, hay que entender, digamos, que cada familiar tiene su tiempo también, y en eso uno hay que ser respetuoso, ¿no? Como le pasó acá a la compañera, por ahí el profesor recién se acercó en el 2008, ¿no? Hay por ahí familiares que se acercaron antes, y hay familiares que todavía no se han acercado al equipo. Y uno también tiene que entender eso, porque el duelo, el dolor de la desaparición de una persona es totalmente independiente, ¿sí? Es muy individual también, muy personal, y no todos lo toman de la misma manera. A mí me ha pasado que, por ejemplo, me ha llamado la amiga de un desaparecido preguntándome si el hermano había dado muestra de sangre. Le digo, mira, hasta ahora no tenemos nada. Y enojada y frustrada, como diciendo, ¿cómo puede ser que todavía que no haya? No, hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio, ya en algún momento se va a acercar, si no es hoy, lo hará mañana. Y otra de las cosas que está pasando y que a mí me parece súper interesante, es que son las nuevas generaciones las que de alguna forma están empujando a esas otras generaciones que deberían dar la muestra para que lo hagan. Nietos, sobrinos, ¿sí? Hijos, ¿sí? Que se están acercando, se enteran ya por ahí de una vida más adolescente o un poquito ya pasada la adolescencia, de que tienen un familiar desaparecido, empiezan a investigar, y son ellos los que le dicen, che, viejo o mamá, viste que existe el equipo, ¿por qué no vas a dar una muestra de sangre? Hace poco me pasó eso, fui a tomarle la muestra de sangre a la hermana de un desaparecido, y la señora me dijo, yo estoy dando la muestra de sangre porque no quiero, porque mi hija me dijo que si yo no la daba, le iba a dar más adelante a ella, la iba a dar más adelante de ella. Y ella me dijo, ¿por qué le voy a dar esa responsabilidad a ella si es mi responsabilidad dar la muestra de sangre, ¿no? Entonces yo le expliqué, está perfecto lo que hiciste, pero también vos tenés tus tiempos, tu espacio. Cuando vos, para ahí, hoy tomaste la valentía de poder dar una muestra de sangre. Capaz antes no podías. Piensen en los padres, piensen en las madres, que hay muchos que siguen pensando que hoy un día va a volver ese hijo o esa hija que no está, ¿sí? Y que por eso no dejan su muestra de sangre. Eso me pasó en temas de Malvinas, yendo a notificar a una mamá en la provincia de Salta, cuando le decimos que habíamos identificado a su hijo, me decía, yo hasta el día de hoy seguía esperando que un día va a pasar por la puerta de mi casa y que se iba a sentar a comer con nosotros. Esas cosas son muy duras, por eso digo, hay que tener paciencia, hay que acompañarlos a los familiares, no todos reaccionan de la misma forma, así como le decía en el tema de las identificaciones y de hacer por ahí algunos actos en donde hacen público el tema de la identificación de su ser querido. Hay familiares que son más reservados y le dicen, no, yo prefiero llevarme la urna y enterrarlo junto con mi papá, con mi mamá, y no hacer ningún tipo de acto y no hacerlo a público, y también es entendible. Entonces, hay que ser paciente en esto, y si ustedes conocen a alguien, bueno, háblenle, cuéntenle, y en algún momento seguramente se va a acercar a dar una muestra de sangre, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo a Carlos, y bueno, por supuesto, gracias a todos los que participaron. Y bueno, seguimos con actividades de la Semana de la Memoria, así que bueno, más tarde tenemos la presentación del blog hoy, y después, bueno, el jueves y viernes siguen las actividades, las tertulias, así que está bueno ir difundiendo que vienen por ahora muy potentes todas las actividades que venimos haciendo. Así que nos despedimos por ahora, muchas gracias. Ahí agradecen también por el chat. Aplaudir. Gracias. Aplaude.
Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. No, muchas gracias a vos. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todas, a todos por su presencia. Seguimos en la Semana de la Memoria encontrándonos y cerramos entonces este encuentro. Un saludo grande. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.